Pero primero vamos con el doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, empresa de análisis de riesgo político, colaborador también en este espacio, con ánimos, con ansias de entrarle también al comentario que tiene que ver con el tema de las Fuerzas Armadas y lo que está sucediendo con la mala imagen que está derivando de las actuaciones del secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. ¿Cómo te va? Doctor Ugalde, ¿cómo estás? Muy bien, Pepe, muy buenas noches. Buenas noches, adelante. Pues mira, Pepe, yo pienso que hay que decir y dividir el análisis en dos. Por una parte, las Fuerzas Armadas tienen una buena reputación, son una de las instituciones con mejor credibilidad que hay en el país. Y eso, aunque ha venido declinando marginalmente en los últimos meses, es una de las instituciones que está hasta arriba en términos comparativos. Sin embargo, Pepe, tengo la intuición de que en las últimas semanas, sobre todo, la reputación de los cuadros directivos de las Fuerzas Armadas, llámense los generales, el secretario de la Defensa, sobre todo, quizá también el de la Marina, pero en general lo que podríamos llamar los cuadros dirigentes de las Fuerzas Armadas están empezando a entrar en una percepción de conflicto de interés, de complacencia, de contubernio. Creo yo que el exceso de tareas y el exceso de dinero que el presidente les está dando y que las Fuerzas Armadas, por una cuestión de disciplina militar y por una cuestión de complacencia o de beneficio, han venido expandiendo sus labores. Y en esa medida empieza a aumentar, al menos en el círculo rojo, la percepción de que algo no está funcionando bien, la percepción de que las cosas pueden salir mal. Y creo que el día de ayer en el Senado fue como la parte cúspide de todo este enfrentamiento que empieza a haber. Los dos mensajes que dieron Lili Telles y Germán Martínez acusando al secretario de la Defensa Nacional, que estaba ahí prácticamente de mirón porque no habló, en una suerte de desafío de no dar cuentas, empieza a generar una percepción creo que muy negativa. Creo que esto además se complica porque yo no veo que las Fuerzas Armadas tengan una estrategia de comunicación social. Están callados, se arropan en las mañaneras del presidente, no dan la cara. Cuando el secretario de la Defensa ha salido a hablar, ha sido un poco desafortunado, como hace mes y medio cuando salió a despotricar en contra de los que piensan diferente. Entonces, creo yo que la reputación histórica e institucional que tienen las Fuerzas Armadas está en un riesgo de empezarse a resquebrajar en la parte de la opinión pública del círculo rojo. Eso no quiere decir que el pueblo va a dejar de creer en sus soldados, no. Pero si empieza a haber esa crisis, me parece que es una pérdida para el país porque las Fuerzas Armadas han sido siempre un activo institucional y creo que empieza a haber una suerte de politización, empieza a haber un desgaste de su imagen y creo que esto va a ser un daño que se van a quedar después del sexenio de López Obrador. Quienes votan en contra de esta política que involucra al militarismo a un grado exponencial, como no se había visto antes en gobiernos anteriores, ¿son gente de mala entraña, como dice el presidente? Son gente que está genuinamente preocupada, como lo estaban con Felipe Calderón y eran críticos. Muchos de esas personas hoy están con López Obrador y están silenciados. Pero quienes lo decían con López Obrador y quienes lo decimos ahora es un asunto simplemente de protección de las instituciones. López Obrador se va en 2 años y el secretario de la Defensa Nacional en 2 años deja de ser secretario y las Fuerzas Armadas se van a quedar ahí por los próximos 50 o 100 años. Vale la pena cuidarlas. Te voy a dar un ejemplo, Pepe. Ciertamente hay una cuestión de disciplina militar que obviamente el ejército pues debe acatar instrucciones. Pero yo tengo la sospecha de que como ocurre con todo el gabinete, las Fuerzas Armadas, los generales, el secretario no le está advirtiendo al presidente de los riesgos de estirar tanto las funciones del ejército. Imagínate tú, Pepe, que el ejército vaya a tener aviones, hoteles, cruceros y vaya a ser una suerte de agencia de viajes como lo han admitido. Esto es una distracción de sus funciones originales y si las Fuerzas Armadas no le han advertido al presidente de que esto no es correcto, de que esto está fuera de su ámbito y de que esto puede debilitarlos, es parte de esta complacencia. Una cosa es la disciplina militar y otra cosa es la complacencia. Y tengo la impresión de que los cuadros directivos, los secretarios,
las Fuerzas Armadas están siendo complacientes con el presidente y esto creo que les va a generar un daño muy profundo que yo nunca había visto en los últimos 30 o 40 años. Gracias, doctor. Gracias, Luis Carlos Ugalde, como siempre. Buenas noches, Pepe.